La vida de un arquero medieval era increíblemente difícil física y mentalmente y en todos los sentidos imaginables. No se trataba simplemente de la habilidad de disparar flechas. Se trataba de soportar una profesión que exigía todo y ofrecía poco a cambio. La verdadera pregunta no es si fue un desafío, sino si uno podría soportar sus rigores. Cuando los monarcas medievales promulgaron leyes sobre el tiro con arco, no estaban emitiendo recomendaciones casuales. Ordenaron a todos los varones sanos de entre 7 y 60 años que practicaran con el arco largo todos los domingos después de la iglesia. Si te saltas la práctica te enfrentarás a una multa o a un tiempo en el cepo. Imagínate ser un niño de 10 años a quien le entregan un arco casi tan alto como él y le dicen que lo tire hacia atrás no una ni dos veces, sino cientos de veces hasta que sus pequeñas manos estén cubiertas de ampollas y sangre. Los adultos que te rodeaban no mostraron ninguna preocupación por tus lágrimas o quejas. Su lógica era brutal pero simple. Si no sabías tensar el arco, eras inútil en la batalla. Nuevamente sería la orden constante mientras tus hombros ardían y tus dedos se abrían. Tu primer arco podría ser más pequeño, pero a la edad de 12 o 13 años, se esperaba que pudieras manejar el arco largo estándar. Y ese arco largo estándar requería un nivel de fuerza que impresionaría incluso al atleta moderno más musculoso. El entrenamiento no se centraba únicamente en alcanzar objetivos. Se trataba de desarrollar la extraordinaria fuerza en la parte superior del cuerpo necesaria para tensar repetidamente el arco, lo que requería más de 100 libras de fuerza. Mientras otros niños jugaban, los jóvenes arqueros pasaban horas levantando pesas, piedras y repitiendo el mismo movimiento miles de veces hasta que sus cuerpos se transformaban físicamente. La evidencia de este brutal entrenamiento infantil todavía es visible hoy en día en restos esqueléticos que muestran deformidades óseas inusuales, espinas retorcidas y espolones óseos en los dedos debido a años de tensión constante. Los exámenes de tumbas medievales han revelado restos de arqueros con huesos del brazo izquierdo un 50% más gruesos que el derecho. Sus cuerpos fueron literalmente moldeados por su profesión. A la edad de 16 años, los aprendices exitosos podían disparar hasta 12 flechas por minuto con una precisión de 200 yardas. Sus dedos tenían surcos y callos permanentes tan gruesos que una aguja no podía penetrarlos, lo que probablemente era lo mejor, ya que la medicina medieval implicaba principalmente aplicar tierra a las heridas y volver a la práctica. Lo peor es que esta infancia de dolor fue solo el comienzo. Después de años de riguroso entrenamiento, se podría asumir que un arquero apreciaría su arma. La realidad era mucho más compleja. El arco largo inglés fue al mismo tiempo una maravilla de la guerra medieval y una fuente persistente de penurias físicas. En primer lugar, su gran tamaño, que oscilaba entre 1,78 y 1,98 metros, a menudo igualaba o superaba la altura de su usuario. Fabricado en madera de wood, pesaba solo entre 3 y 5 libras. Pero después de kilómetros de marcha, ese peso adicional se hizo notorio. La verdadera brutalidad residía en su fuerza de atracción. Las ramas recuperadas revelan pesos de tiro de entre 90 y 180 libras, 2 a 3 veces la fuerza requerida para los arcos de caza modernos. Imagínate levantar un perro de tamaño mediano con 3 dedos y luego repetir esa acción 400 veces en una tarde. No había ninguna técnica que lo hiciera más fácil, solo fuerza muscular pura. El costo para el cuerpo fue devastador. Los esqueletos de arqueros muestran huesos agrandados, espinas comprimidas y artritis severa. Algunos desarrollaron espolones óseos tan grandes en sus manos que debieron vivir con un dolor constante. Aún así, continuaron disparando. El mantenimiento fue otro desafío. Las cuerdas de arco de cáñamo o lino requerían encerado regular y debían mantenerse secas. Se llevaban cuerdas de repuesto enrolladas alrededor de la cabeza, debajo de los cascos. La multitarea medieval en su máxima expresión. El arco en sí, si se almacena incorrectamente, se deformaría y quedaría inútil. Incluso los arcos bien mantenidos tenían una vida útil limitada y a veces se rompían después de horas de intensa batalla. Las flechas también debían adaptarse cuidadosamente al arco. Demasiado ligeros y carecían de potencia. Si fueran demasiado pesados, su vuelo sería impreciso.
Un arquero experto podía disparar de 10 a 12 flechas por minuto, ajustándose instintivamente a la distancia y ganando. El tiro con arco no era simplemente una habilidad. Era una forma de vida. La práctica diaria era obligatoria y empresas enteras se enfrentaban a multas por tomarse un solo día libre. Algunos arqueros se referían a sus arcos como a sus esposas, experimentando tanto amor como resentimiento hacia ellas. Un arquero, sorprendido bebiendo excesivamente, se defendió afirmando que su arco le exigía todo. Así que por las noches, la cerveza era solo suya. Por exigente que fuera esta relación, el arco era solo el componente inicial de la carga de un arquero. Viajar ligero no era una opción para los arqueros medievales. Cuando eran convocados a la guerra, llevaban equipo suficiente para poner a prueba a un soldado moderno. Su carga abarcaba no solo el peso emocional del conflicto inminente, sino también el importante peso físico de las herramientas de supervivencia atadas a sus espaldas, colgando de sus cinturones y colgadas sobre sus hombros. El arco largo en sí fue solo el comienzo. Con 1,80 metros de alto y hasta 2,35 kilogramos de peso, era un desafío llevarlo. Pero sin flechas, no era más que un bastón de forma extraña. Y las flechas no fueron diseñadas para ser fácilmente transportadas. Un arquero de guerra estándar llevaba entre 60 y 100 flechas, lo que representaba entre 7 y 12 libras de puro inconveniente puntiagudo. No se trataba de carcajes para la espalda elegantes y bien organizados como en las películas. La mayoría de los arqueros llevaban flechas en la cadera, las metían en las botas o simplemente las clavaban en el suelo, con la esperanza de que nadie tropezara. Quedarse sin municiones en medio de una batalla era una sentencia de muerte, por lo que los arqueros llevaban materiales para producir más. Puntas de flecha, plumas y astas de madera adicionales. Las personas más preparadas tenían kits de emplumado de emergencia porque nada aumenta el estrés en el campo de batalla tanto como intentar hacer manualidades bajo fuego. La cuerda del arco presentó otro problema. La lluvia hacía que las cuerdas de cáñamo se estiraran, por lo que los arqueros llevaban al menos 3 de repuesto envueltas en tela encerada. Algunos guardaban las piezas de repuesto en bolsas, otros en sus cascos. Se dice que algunos los guardaron en grietas del cuerpo menos mencionables. Cuando tu supervivencia depende de cuerdas secas, la dignidad es secundaria. En cuanto a la armadura, los arqueros estaban menos equipados que otros soldados. La mayoría llevaba chaquetas acolchadas que pesaban entre 10 y 15 libras, algo así como pelear dentro de un colchón. Sin embargo, incluso los individuos más robustos tuvieron que seguir avanzando. La guerra medieval no se trataba de llegar a una batalla programada. Se trataba de soportar el viaje hasta allí. Una experiencia brutal que se cobró vidas antes de que se disparara una sola flecha. El día comenzó antes del amanecer sin café ni bebidas energéticas, solo agua fría y pan duro, si uno tenía suerte. A menudo se prohibía hacer fuego en territorio enemigo, lo que significaba que el desayuno era tan frío como el propio espíritu. Luego venía la marcha, a veces 20 metros al día, a veces 30, cargando 80 libras de equipo. Es un maratón diario con botas endebles y un clima impredecible. Caminos más parecidos a pistas fangosas con aspiraciones de ser caminos reales. Las carreteras pavimentadas eran escasas, por lo que los ejércitos avanzaban penosamente por caminos de tierra, campos abiertos y rutas que parecían diseñadas para causar lesiones. Los mapas eran rudimentarios en el mejor de los casos, por lo que los guías, a veces poco confiables, nos indicaban el camino. Un cronista francés describió a los arqueros ingleses como personas que se movían como una plaga de langostas, con los pies tan endurecidos que las rocas parecían ceder. Este no era un lenguaje poético. Fue una amarga queja de quienes presenciaron cómo sus tierras eran pisoteadas. La situación del calzado era desesperada. Los arqueros normalmente tenían un par de botas finas de cuero sólido, sin acolchado. Definitivamente no es impermeable. Cuando estos se desgastaban, se usaban reemplazos cualquier cosa que hubiera disponible, incluyendo envoltorios de tela o incluso cuero recuperado del campo de batalla. Algunos endurecían sus pies de antemano caminando descalzos sobre grava o frotándolos con sal y vinagre. El clima convirtió todo en una pesadilla.
El verano significaba insolación, el invierno congelación y la lluvia miseria para todos. El frío lo impregnaba todo. El equipo se volvió más pesado y las cuerdas de los arcos se volvieron inútiles. Algunos ejércitos simplemente detuvieron sus movimientos cuando la lluvia era demasiado fuerte y prefirieron permanecer ocultos en lugar de ahogarse en el barro. Dormir era un lujo. A menos que pertenecieras a la nobleza, la mayoría de los arqueros dormían en el suelo, envueltos en capas, con la esperanza de que los insectos no los atacaran. La comida consistía en pan duro que requería remojo para ser comestible, carne seca más dura que una armadura y forrajeo, un término educado para tomar cualquier sustento que se pudiera encontrar. Cuando llegaron al campo de batalla, los arqueros ya estaban medio muertos. Desafortunadamente para sus enemigos, eso los hacía el doble de peligrosos. La marcha podía quebrantar cuerpos, pero forjaba espíritus decididos, y esos espíritus requerirían cada gramo de resolución una vez que comenzara la lucha real. Los arqueros no eran simplemente individuos con arcos. Eran especialistas altamente entrenados que operaban con la precisión de las unidades de artillería medievales. Sus formaciones transformaron los campos de batalla en enormes y estridentes cojines de alfileres. La formación básica de los arqueros, hombro con hombro en largas filas, parece simple, pero cada detalle fue planeado meticulosamente. Terreno, dirección del viento, posición del sol y movimientos del enemigo. Los comandantes trataban los campos de batalla como tableros de ajedrez de gran tamaño. Una ligera elevación del suelo ofrecía un mejor alcance. Un bosque detrás de ellos impedía el flanqueo de la caballería, y el sol en los ojos del enemigo era una clara ventaja para dificultar la visión de los caballeros. Los arqueros no se situaban en filas rectas. Formaron una ligera curva, no con fines estéticos, sino para hacer que sus flechas convergieran en los objetivos desde múltiples ángulos. Esto amplió la zona de exterminio, haciendo casi imposible la evasión. Las matemáticas detrás de estas descargas eran aterradoras. Un arquero experto podría perder entre 10 y 12 flechas por minuto. 100 arqueros significaban más de 1000 flechas por minuto. En la corte de Agin participaron 6.000 arqueros ingleses, lo que significa que podían lanzar 60.000 flechas por minuto. Esto no es una batalla. Esto es un informe meteorológico. Pero no se trató de un disparo al azar. Contra la infantería, las descargas llegaban en oleadas continuas, obligando a los enemigos a avanzar mientras se transformaban en puercoespines medievales. Contra la caballería, los arqueros plantaban estacas afiladas en el suelo para obstaculizar el paso a los caballos y, al mismo tiempo, apuntaban a los jinetes y a sus aterrorizadas monturas, que pronto quedarían sin jinete. Las flechas no solo eran rápidas, sino también letales. Una flecha de guerra lanzada con un arco largo alcanzaba velocidades de 160 pies por hora y podía penetrar 4 pulgadas de roble. La cota de malla bien podría haber sido una camiseta. Incluso las armaduras de placas tenían puntos vulnerables que las flechas podían explotar. La comunicación era igualmente sofisticada. Las órdenes de voz eran inútiles en el foro de batalla, por lo que los arqueros dependían de señales con banderas, toques de cuerno y tambores, más parecidos a un latido de muerte medieval que a una línea de tambores. El viento, la lluvia y el terreno se calcularon como un brutal experimento de física. Los vientos cruzados requirieron ajustes en la formación. La lluvia exigía ajustes en la puntería, y un campo de batalla estrecho implicaba que el enemigo quedaría comprimido como un sándwich humano. El resultado fue que los arqueros cambiaron fundamentalmente la guerra medieval. Y si eras tú el que estaba en el lado receptor, la única pregunta era si moriste rápidamente o deseabas haberlo hecho. Sin embargo, ni siquiera las tácticas más sofisticadas pudieron evitar que la batalla se volviera personal. Cuando los enemigos cerraron la distancia y se disparó la última flecha, la ciencia dio paso a la supervivencia desesperada. A diferencia de los soldados modernos que podrían solicitar extracción o refuerzos, los arqueros medievales se enfrentaban a una realidad simple y aterradora. Tuvieron que entrar en combate cuerpo a cuerpo contra enemigos que a menudo estaban mejor equipados. A veces los enemigos simplemente sobrevivían al suministro de flechas del arquero.
Un arquero típico llevaba entre 60 y 100 flechas que podían gastarse en 15 minutos de intenso combate. Las cadenas de suministro medievales no eran capaces de lanzar municiones desde el aire. Una vez que se disparó tu último dardo, ya estabas oficialmente en el negocio del combate cuerpo a cuerpo. En otras ocasiones, la caballería o la infantería rompían las líneas defensivas, obligando a los arqueros a un combate cuerpo a cuerpo inmediato. En esos momentos, los arqueros recurrieron a sus armas secundarias, herramientas que revelaban la desesperación de su situación. El respaldo estándar era una daga sencilla, útil para comer y para las tareas del campamento, pero trágicamente inadecuada contra un caballero montado que empuñaba una espada de 5 pies. Algunos usaban mazos, esencialmente martillos de madera, con superficies de impacto de metal. Un golpe sólido podía dañar una armadura, pero acercarse lo suficiente para asestar un golpe significaba ofrecerse voluntariamente para un papel protagónico en un cuento con moraleja medieval. Otros llevaban pequeñas hachas reutilizadas de la tala de madera, que podían enganchar escudos o penetrar armaduras en puntos débiles. Los arqueros más desesperados utilizaron sus arcos como armas. Un arco largo en forma de U de 6 pies podría servir como un bastón pasable, y algunos incluso los modificaron con tapas de metal. El arte medieval muestra a arqueros intentando derribar a caballeros con arcos o bloquear golpes de espada, rara vez con éxito. El desajuste era evidente. Los caballeros entrenados en el combate cuerpo a cuerpo desde la infancia, vistiendo 60 libras de armadura y manejando armas forjadas por maestros herreros, se enfrentaban a arqueros que generalmente vestían gambisoninas, chaquetas acolchadas, manejaban herramientas convertidas y entrenados principalmente en el uso del arco. Un escritor medieval describió esto como un ratón luchando contra un gato, aunque un ratón que anteriormente había matado a toda la familia del gato. No todos los arqueros perecieron. Algunos escaparon, otros sobrevivieron con heridas y unos pocos incluso capturaron armas enemigas. Pero una vez que un arquero se quedaba sin flechas, la supervivencia a menudo se convertía en una cuestión de pura suerte. Esta transición de la guerra a distancia al combate cuerpo a cuerpo desesperado representa una de las inversiones de roles en el campo de batalla más sorprendentes de la historia. En cuestión de minutos, los asesinos a distancia de élite se convirtieron en perdedores, luchando por la mera supervivencia. A quienes de alguna manera lograron soportar esta dura prueba, les esperaba otro desafío, uno que ninguna arma podría superar. La medicina del campo de batalla medieval combinaba conocimiento genuino con tratamientos tan extraños y peligrosos que a menudo terminaban lo que las armas enemigas habían comenzado. Para los arqueros que sobrevivieron al combate, la verdadera batalla apenas comenzaba. Las heridas de flecha eran irónicamente comunes entre los propios arqueros. Los incidentes de fuego amigo eran frecuentes en el caos de la batalla. Estas perforaciones provocaron importantes daños internos. Los cirujanos medievales llamaban afortunadas a las flechas que atravesaban limpiamente las heridas, porque al menos podían ser limpias por ambos lados. La extracción fue una pesadilla. Las herramientas especializadas, como el pico de cuervo, sujetaban puntas de flecha incrustadas, pero las tasas de éxito rondaban el 50%. El otro 50% recibió un plan de jubilación anticipada, aunque no el tipo que deseaban. Las heridas cuerpo a cuerpo presentaban diferentes problemas. Los cortes limpios de espada a veces sanaban, pero los cortes irregulares y las extremidades aplastadas a menudo resultaban en gangrina. La amputación era la única opción, pero las tasas de supervivencia eran desalentadoras. El tratamiento inicial para la mayoría de las heridas consistía en vino, no para beber, sino para verterlo directamente sobre las heridas. Parece que los médicos medievales y los camareros modernos estaban de acuerdo en al menos una cosa. El alcohol es una panacea. El cierre de la herida fue un proceso horrible. Los cirujanos cosían las heridas con cerdas de ánima y crin de caballo, a menudo sin esterilizarlas. La cauterización con hierro caliente detuvo el sangrado, pero creó tejido quemado infectado. Los lugares de recuperación fueron peores. Los hospitales de campaña amontonaban a los soldados heridos sobre esteras de paja, con la sangre y el pus acumulados. La contaminación cruzada no solo era un riesgo, sino que prácticamente se fomentaba.
La teoría de la infección medieval era, en el mejor de los casos, cuestionable. Los cirujanos atribuyeron las heridas supurantes al aire viciado y a la sangre corrupta. Tratarlos con miel ayuda y con estiércol animal no tanto. El manejo del dolor dependía principalmente del alcohol o del opio, si estaba disponible. De lo contrario, a los pacientes se les daba una correa de cuero para morder y un médico con audición selectiva. Muchos arqueros nunca regresaron a la batalla. Las heridas en las manos y los brazos hicieron que fuera imposible usar un arco de guerra, dejándolos discapacitados y con opciones económicas limitadas. Algunos veteranos recurrieron a la automutilación para evitar ser llamados de nuevo al ejército. Cortarse los dedos para volverse inepto para el trabajo. Cuando cortarse un dedo parece la decisión profesional más ventajosa, sabes que el trabajo tiene problemas importantes. Habiendo sobrevivido al entrenamiento, la marcha, la batalla y las heridas, un arquero podría creer que lo peor ya había pasado. Sin embargo, los arqueros medievales no se beneficiaban precisamente de paquetes de compensación lucrativos por sus peligrosos servicios. La realidad financiera de esta profesión era tan dura como las exigencias físicas, creando una vida de perpetua inseguridad económica para quienes sobrevivían lo suficiente para preocuparse por el dinero. Un arquero experto durante la Guerra de los 100 años ganaba aproximadamente 6 peniques por día mientras estaba en campaña activa, aproximadamente el doble de lo que un trabajador promedio podría ganar. Esto podría parecer razonable hasta que se considera el poder adquisitivo real. Con 6 peniques se podían comprar unos 2 galones de cerveza o una comida modesta en una taberna. Los arqueros no pasaban hambre, pero ciertamente no estaban acumulando ahorros para su jubil. Los plazos de pago añadieron otra capa de frustración. En teoría, los salarios se distribuían semanal o mensualmente, pero los sistemas de nómina medievales eran notoriamente poco fiables. Los tesoreros militares a menudo agotaban los fondos a mitad de las campañas. Los arqueros a veces pasaban meses sin cobrar, pues se esperaba que siguieran luchando eficazmente mientras trabajaban esencialmente para la ius, a petición de sus señores o de la corona. El valor de los restos del campo de batalla podría superar el salario anual de un arquero. La armadura de un caballero capturado podría valer más de $5, el equivalente a 6 meses de salario. Incluso hallazgos más modestos, como botas, armas o caballos útiles, representaron ganancias inesperadas significativas. Los relatos militares medievales describen una feroz competencia entre arqueros para robar objetos valiosos de los campos de batalla antes de que sus compañeros pudieran reclamarlos. Entre campañas, el panorama financiero empeoró. Se esperaba que los arqueros profesionales mantuvieran sus habilidades y equipos sin recibir paga durante los periodos sin campañas. Muchos se dedicaron a trabajos agrícolas estacionales o practicaron oficios como carpintería o herrería durante estos periodos. Otros se unieron a circuitos de torneos realizando exhibiciones de tiro con arco por escasos premios y donaciones del público. La indemnización por lesiones fue mínima. Un arquero que perdiera su mano para dibujar podría recibir un pago único de unos pocos chelines, apenas suficientes para mantenerse durante toda una vida de discapacidad. Algunos señores proporcionaron pequeñas concesiones de tierras a sus arqueros más leales o eficaces. Pero estas fueron excepciones más que prácticas habituales. Los gastos médicos eran responsabilidad del arquero, agotando a menudo los ahorros acumulados durante el servicio activo. La planificación de la jubilación consistía principalmente en no envejecer. Prácticamente no se habla de sistemas de pensiones para soldados comunes, como los arqueros. La trayectoria de jubilación esperada era ahorrar lo suficiente para comprar una pequeña parcela de tierra o establecer un negocio modesto. Dadas las escalas salariales, esto seguía siendo un sueño inalcanzable para la mayoría. La realidad financiera es evidente en los registros censales e impositivos medievales que muestran que los antiguos arqueros militares normalmente ocupaban los estratos económicos más bajos de sus comunidades. Más allá de las dificultades económicas, los arqueros se enfrentaron a otro desafío igualmente profundo. La sociedad medieval funcionaba según una jerarquía rígida en la que el nacimiento determinaba en gran medida el valor.
Dentro de este sistema, los arqueros ocupaban un peculiar terreno medio, demasiado valioso para ignorarlo, demasiado común para respetarlo verdaderamente. Su posición social fluctuaba según los vientos políticos y las necesidades militares, creando una clase de hombres que nunca encajaban del todo en ningún lugar. En tiempos de paz, los arqueros se reintegraban a las clases bajas de las que provenían. Los antiguos arqueros militares se convirtieron en zapateros, taberneros y sepultureros. Un día estaban reinando la muerte sobre el enemigo. Al siguiente momento estaban sirviendo cerveza a alguien que nunca había salido de su pueblo. Su servicio militar tuvo poco valor social en la vida civil. Sin reconocimiento especial, no hay riqueza garantizada. La aristocracia veía a los arqueros con una mezcla de desdén y aprecio a regañadientes. La literatura medieval escrita por y para nobles con frecuencia los describe como toscos y sin refinar. Sin embargo, estos mismos textos reconocen su eficacia en el campo de batalla. Un noble francés se quejó famosamente de que el tiro con arco era un arte injusto que permitía a los de baja cuna matar a sus superiores desde la distancia. Tal vez el mayor elogio ambiguo jamás dirigido a la profesión. La gente común tenía sus propias opiniones contradictorias. Los arqueros que regresaban a menudo se enfrentaban a sospechas. Eran hombres que habían presenciado atrocidades, participado en saqueos y sobrevivido a batallas brutales. Algunas comunidades incluso promulgaron ordenanzas contra los problemas que pudieran causar los arqueros que regresaban del campo de batalla, lo que sugiere que sus comportamientos en el campo de batalla no siempre se disipaban al regresar a casa. La Iglesia añadió otra capa de complejidad. La doctrina oficial condena el uso de armas de fuego contra hermanos cristianos, y las armas de fuego apuntan específicamente a ballestas y arcos largos. Esto colocó a muchos arqueros en una situación moral comprometida, celebrada por reyes condenados por sus sacerdotes. Algunos intentaron comprar el perdón espiritual con grandes donaciones a la Iglesia. Otros simplemente esperaban que su precisión en el campo de batalla pudiera impresionar a San Pedro. Las perspectivas de las mujeres eran igualmente complicadas. Los arqueros tenían ingresos decentes durante el servicio, lo que los convertía en proveedores potenciales atractivos. Sin embargo, sus frecuentes ausencias y altas tasas de mortalidad los convirtieron en compañeros poco confiables a largo plazo. Algunas ciudades incluso tenían tasas de viudas notablemente más altas en áreas conocidas por proveer arqueros. La frase hasta que la muerte nos separe probablemente suena demasiado familiar. Los niños observaban a los arqueros con admiración y temor. Los niños los admiraban, pero tenían miedo de ser seleccionados para el entrenamiento. Los reclutadores que llegaban a los pueblos se encontraban con una peculiar mezcla de entusiasmo y desvelos ocultos. Las madres entregaban a sus hijos más fuertes a los vendedores, mientras que los padres los presentaban a regañadientes, sabiendo que la supervivencia dependía de la adquisición de una habilidad útil. En última instancia, los arqueros existían entre mundos. Respetados en la guerra, tolerados en la paz, pero rara vez plenamente integrados en la sociedad. Dominaron un arma tan exigente que alteró sus cuerpos, se enfrentaron a peligros que aterrorizarían a los soldados modernos y todo esto lo hicieron por salarios que apenas les alcanzaban para alimentarse. Entonces, ¿crees que tienes lo necesario para ser un arquero medieval? Si es así, felicitaciones. Posees más agallas que la mayoría de los caballeros que alguna vez usaron armaduras elaboradas.